Mi hija me reemplaza por su padrastro para llevarla al altar, así que anulo el pago de la boda. Soy un hombre de 52 años, y tengo una hija de 26 que siempre ha sido el centro de mi vida. Desde que nació, me sentí orgulloso de ser su padre. Verla crecer, aprender y convertirse en la mujer que es hoy ha sido una de las mayores alegrías que he tenido. Siempre intenté darle lo mejor dentro de mis posibilidades, aunque mi vida dio un giro cuando me separé de su madre. Ella tenía solo 10 años cuando decidimos divorciarnos. No fue una ruptura sencilla, como muchos divorcios, pero traté de mantener una relación cordial por el bien de mi hija. Jamás quise que la separación afectara su vida más de lo necesario. Los primeros años después del divorcio fueron duros, sobre todo económicamente. Yo tenía un trabajo estable, pero con los pagos de la manutención y otros gastos, me resultaba complicado darle los lujos que su madre empezó a ofrecerle. Ella, un par de años después de nuestra separación, se casó con un hombre adinerado. Su nuevo esposo era un empresario que tenía más dinero del que yo jamás podría imaginar. Desde entonces, la vida de mi hija cambió drásticamente. Ya no eran los fines de semana en casa viendo películas o yendo al parque como solíamos hacer, de repente, estaba viajando por Europa, recibiendo regalos que nunca hubiera podido darle y disfrutando de una vida que yo no podía ofrecerle. Al principio no me preocupaba. Pensaba que mientras mi hija estuviera feliz, yo lo estaría también. Quería que tuviera lo mejor, aunque no fuera yo quien se lo diera. Pero con el paso de los años, comencé a notar una distancia entre nosotros. Nuestras conversaciones se volvieron superficiales y cada vez la veía menos. Al principio, pensé que era parte del crecimiento, la adolescencia y sus nuevas amistades, pero pronto me di cuenta de que el mundo de lujo que su madre y su padrastro le ofrecían parecía reemplazar el vínculo que teníamos. A pesar de esto, nunca dejé de cumplir con mis responsabilidades. Estuve presente en cada recital, cada partido de fútbol, cada evento importante en su vida, aunque notaba que sus ojos ya no brillaban de la misma manera cuando me veía. Era doloroso sentirme como un extraño, pero jamás dejé de ser un padre atento y presente. Siempre pensé que nuestra relación se recuperaría con el tiempo, que esa distancia era temporal. Y entonces, hace poco, llegó la noticia que cualquier padre espera escuchar con emoción: mi hija me dijo que se iba a casar. Me llené de alegría y orgullo. Ver a mi niña dar ese gran paso en su vida me hizo sentir que, a pesar de nuestras diferencias y la distancia que habíamos desarrollado, aún compartíamos un lazo importante. Quería que su boda fuera un día especial, perfecto para ella, así que me ofrecí a ayudar con los gastos. A pesar de no tener los recursos de su padrastro, decidí cubrir gran parte del evento. Pagué por el salón, el catering, la música, y adelanté una buena suma para otros detalles importantes. No me importaba el dinero, lo único que quería era que ella supiera que su padre siempre estaría ahí para apoyarla en ese día tan especial. Todo parecía ir bien. Revisábamos juntos algunos detalles de la boda, y aunque nuestras conversaciones seguían siendo un poco frías, me consolaba saber que al menos estaba contribuyendo de alguna manera a ese momento tan importante en su vida. Creía que eso nos ayudaría a reconectar, que vería el esfuerzo que estaba haciendo por ella y lo valoraría. Pero entonces, un día, mientras hablábamos sobre los planes, me soltó una bomba que jamás esperé escuchar. Con toda la frialdad del mundo, me dijo que no sería yo quien la llevaría al altar. En lugar de eso, había decidido que sería su padrastro. No supe cómo reaccionar al principio. Me quedé sin palabras, sintiendo como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Me explicó que, dado que él había estado más presente en los últimos años y había contribuido mucho a su vida y educación, sentía que merecía ese honor más que yo. No podía creer lo que escuchaba. Mi propia hija, a la que había criado, a la que siempre había apoyado a pesar de las dificultades, me estaba relegando a un segundo plano en uno de los momentos más importantes de su vida. Intenté mantener la calma y le pregunté si esto era algo que realmente sentía o si su madre la había influenciado. Pero ella insistió en que era lo que le parecía correcto. Le recordé todo lo que habíamos vivido juntos, lo que significaba para mí ser su padre y lo importante que era ese momento para mí. Pero me respondió con una frialdad que me rompió el corazón. Dijo que no se trataba de quién pagó más o quién fue su padre biológico, sino de quien había estado más presente en su vida últimamente. Me sentí devastado, traicionado de una forma que no puedo ni describir. Después de esa conversación, volví a casa completamente deshecho. No podía dejar de pensar en lo que me había dicho. Ese día, me di cuenta de que, a pesar de todos mis esfuerzos, mi relación con mi hija se había roto mucho más de lo que quería aceptar. Me había convertido en una figura secundaria en su vida, y eso me dolía profundamente. Un mes antes de la boda, cuando todavía estaba asimilando la noticia de que no sería yo quien llevaría a mi hija al altar, decidí que debía hablar con ella una vez más. Quizá con una conversación más calmada, podría hacerle entender lo que significaba para mí ese momento. Habíamos quedado para revisar los detalles del menú y la decoración. Fue una reunión fría, como habían sido todas últimamente, pero aproveché la oportunidad para sacar el tema del padrastro. ¿De verdad lo has pensado bien?, le pregunté. ¿De verdad quieres que él, y no yo, te lleve al altar? Me miró con una expresión que no era de enojo, sino más bien de condescendencia, como si fuera un niño que no entendía algo obvio. Papá, me dijo con un tono calculadamente suave, no es por despreciarte, pero él ha estado muy presente en mi vida estos últimos años.
Él me ayudó a terminar mis estudios, me apoyó en momentos difíciles. Simplemente siento que merece ese lugar. Sentí un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. No podía creer que, después de todo lo que había hecho por ella, la relación se había reducido a eso, a quien había estado más presente durante los últimos años. Como si todo lo anterior, todo lo que habíamos vivido cuando ella era más joven, no tuviera valor. Me esforcé por no perder la calma. Entiendo que él haya sido importante en tu vida, respondí con voz temblorosa, pero también lo he sido yo. Siempre estuve ahí para ti, incluso cuando no podías verlo. Este es un momento que cualquier padre sueña vivir con su hija. ¿Por qué me quitarías eso? Su respuesta fue tan fría como un cuchillo. No se trata de quién fue el padre biológico o quién pagó más por mi educación. Se trata de quien me ha brindado más en estos últimos años. Y, papá, no te ofendas, pero en estos momentos él ha estado más presente. Esas palabras me destrozaron por dentro. Sentí como si todo lo que había hecho por ella no hubiera significado nada. Los años en los que la cuidé solo, tratando de hacer todo lo posible para que no sintiera la separación. Las veces que trabajé horas extras para pagar su colegio y sus actividades. Parecía que todo eso no tenía relevancia ahora. Estaba siendo relegado en uno de los días más importantes de su vida, y por más que intentaba comprenderla, no podía evitar sentirme completamente traicionado. Me fui a casa esa noche con el corazón roto. No sabía qué hacer. Una parte de mí quería gritar, cancelarlo todo, hacerle entender que lo que estaba pidiéndome era una puñalada directa al corazón. ¿Cómo podía seguir apoyando una boda en la que me estaban quitando el único momento que realmente significaba algo para mí? Ya no era solo sobre el dinero, se trataba de mi rol como su padre, del lugar que me habían dejado ocupar en su vida. Pasaron los días y no podía dejar de pensar en todo lo que había ocurrido. Cada vez que intentaba encontrar una razón lógica para aceptar su decisión, el dolor y la sensación de traición me invadían. A lo largo de su vida, siempre había querido lo mejor para ella, aunque eso implicara sacrificios personales, pero esto era diferente. Ya no se trataba de un simple sacrificio. Sentía que me estaban quitando mi dignidad como padre. Empecé a preguntarme si debía seguir apoyando económicamente una boda en la que no me sentían parte. Ya no podía disfrutar de la ilusión de verla caminar hacia el altar de mi brazo. Si no me consideraban lo suficientemente importante para cumplir con ese papel, ¿por qué debería seguir pagando por todo? ¿Qué sentido tenía estar invirtiendo tanto emocional y financieramente cuando me habían relegado a un espectador más? Mis pensamientos se volvieron aún más oscuros cuando hablé con algunos amigos cercanos. Muchos de ellos no podían creer lo que me había contado. ¿Cómo es posible que te hagan eso?, me preguntaban. Y yo no tenía respuesta. Simplemente no lo entendía. No era solo el hecho de que me habían apartado del momento más importante. Era el hecho de que sentía que no valoraban todo lo que había hecho por ella. Mi hija estaba tomando una decisión que no solo me dolía profundamente, sino que mostraba lo poco que valoraba nuestra relación. Con ese dolor en el pecho, llegué a la conclusión de que no podía seguir apoyando una boda en la que me habían relegado a un papel secundario. Actualización 1. Ha pasado una semana desde que publiqué mi historia en Reddit y honestamente no esperaba tantas respuestas. La gran mayoría de los comentarios apoyaron mi sentir, diciéndome que no estaba siendo egoísta por querer un lugar que me correspondía como su padre. Me dijeron que, si mi hija no valoraba mi presencia, tampoco debía sentirme obligado a financiar su boda. Algunos incluso mencionaron que, en su situación, habrían reaccionado de manera similar, cancelando todo de inmediato. Después de leer y reflexionar sobre todo esto, tomé la decisión más difícil, cancelé los pagos de la boda. No fue una decisión impulsiva, pero ya no podía justificar seguir apoyando algo en lo que me habían relegado a un espectador más. Si mi hija había decidido que su padrastro era quien merecía llevarla al altar, entonces él también podía hacerse cargo de los gastos. Llamé al salón, al catering, a la empresa de música y al fotógrafo. Expliqué la situación, y aunque algunos proveedores se mostraron comprensivos, otros no tanto. Cancelar todo en tan poco tiempo no era sencillo, pero no me importaba perder el dinero que ya había adelantado. Sentía que era la única forma de recuperar algo de dignidad en todo esto. No pasó mucho tiempo antes de que mi hija me llamara, furiosa. Recuerdo cada palabra de esa llamada como si fuera ayer. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, me gritó. Estás arruinando mi boda. Su voz estaba llena de enojo, y por un momento dudé de mi decisión, pero traté de mantenerme firme. Le expliqué que no podía seguir apoyando una boda en la que no me consideraban lo suficientemente importante como para llevarla al altar. Intenté ser calmado, pero mi corazón se aceleraba con cada palabra. Ella no lo entendió. Me acusó de ser egoísta, de estar poniendo mi orgullo por encima de su felicidad. Me dijo que no me importaba su día especial y que solo pensaba en mí. Sus palabras me dolieron profundamente, pero traté de explicarle que no se trataba de orgullo, sino de respeto. Le dije que, si quería que su padrastro ocupara mi lugar, entonces él también debería hacerse cargo de los gastos. La conversación fue escalando en intensidad. Pasó de los reproches a las lágrimas. Me llamó egoísta, diciendo que nunca la había apoyado de la manera que su padrastro lo había hecho. Sus palabras me rompieron el corazón, porque en cada momento de su vida yo siempre había estado ahí, aunque ella ahora pareciera haberlo olvidado.
Terminé diciéndole que la amaba, pero que no podía seguir financiando algo donde claramente no era valorado. Colgó en medio de llantos, dejándome con un vacío inmenso. Sentí como si todo lo que había construido con ella a lo largo de los años se desmoronara en ese momento. Por más que tratara de justificar mi decisión, el dolor de perder a mi hija en ese nivel emocional era innegable. Ahora, no sé qué esperar. No me arrepiento de haber tomado esa decisión, pero no puedo evitar preguntarme si he roto algo que nunca podré reparar. Mi hija dice que he arruinado su boda, pero en mi corazón, siento que me han arruinado a mí al relegarme a un papel insignificante en su vida. ¿Qué creen que debería hacer ahora? ¿Estoy siendo demasiado duro al mantenerme firme en esta decisión? Actualización 3. Han pasado unos días desde que hablé con mi hija y la situación solo ha empeorado. Después de nuestra última conversación, pensé que las cosas se calmarían, pero no fue así. Hace 2 días recibí una llamada de mi exesposa y fue, como imaginaba, para recriminarme por lo que había hecho. Estaba furiosa, me acusó de estar saboteando la boda de nuestra hija por puro egoísmo. ¿Qué clase de padre hace algo así?, me dijo con un tono lleno de desprecio. Sabía que eras patético, pero esto ya es demasiado. Intenté explicarle mis razones, pero no quería escucharme. No me sorprendió su actitud, desde que se casó con su nuevo esposo, su arrogancia había ido en aumento. Pero lo que más me molestó fue la llamada que vino después, esta vez de su marido. No puedo ni describir el nivel de cinismo que mostró durante la conversación. Se puso en plan de pacificador, como si él fuera el que iba a resolver todo. Escucha, me dijo con un tono que rozaba la condescendencia. Entiendo que te sientas dolido, pero debes aceptar que yo he sido más un padre para ella en estos últimos años. No quiero que te sientas mal, pero este es un honor que me he ganado. Y sobre el dinero, sabemos que has tenido problemas económicos. No te preocupes, yo puedo hacerme cargo de los gastos si eso es lo que te preocupa. Sentí como si me estuviera escupiendo en la cara con sus palabras. ¿Quién demonios se creía que era? ¿El Salvador que vino a reemplazarme? No era solo lo que decía, sino como lo decía, como si él fuera el gran héroe y yo, un simple obstáculo que debía apartarse. Aguanté lo que pude, pero cuando empezó a decir que él siempre había sido el padre que mi hija necesitaba, no pude más. Le colgué. El descaro y la soberbia de ambos me dejaron atónito. Era evidente que ninguno de los dos entendía lo que realmente estaba en juego aquí. No era cuestión de dinero, ni siquiera de quien había sido más presente en los últimos años. Era una cuestión de respeto y de valorar el lugar que ocupo como su padre. Pero eso, claramente, no les importaba. A los pocos minutos de colgar, mi hija me envió varios mensajes. Todos llenos de reproches. Me decía que no podía creer que me estuviera comportando así, que había arruinado todo y que, si no arreglaba el desastre, no quería volver a verme. Fue como una puñalada más. Después de tantos años de tratar de ser el mejor padre posible, ella me veía ahora como el villano de su historia. Mi hija, mi propia sangre, me estaba diciendo que prefería cortar la relación si no ponía el dinero nuevamente. Le respondí con todo el dolor que tenía dentro. Le dije que lo que me dolía no era el dinero, sino la traición, el hecho de que me habían apartado de algo tan importante como llevarla al altar. Le deseé lo mejor en su boda, pero también le dejé claro que ya no quería ser parte de algo en lo que no me sentían como su verdadero padre. No fue fácil escribir esas palabras, pero sabía que tenía que hacerlo. Y aquí estoy, lidiando con el silencio. Desde entonces, no he sabido más de ella, ni de mi exesposa, ni del padrastro arrogante. La boda sigue en pie, o eso supongo, pero ahora tendrán que ajustarse sin mi apoyo económico. No sé qué va a pasar en su gran día, pero lo que sí sé es que, aunque me duela, estoy en paz con mi decisión. Mi hija tomó una postura, y yo tomé la mía. Sigo preguntándome si hice lo correcto. Muchos de ustedes me dijeron que debía mantenerme firme, y aunque lo hice, no puedo evitar sentir que he perdido algo irrecuperable. Actualización 3. El día de la boda llegó, y aunque sabía que no iba a estar presente, no podía evitar sentir un nudo en el estómago al imaginar todo lo que estaría sucediendo. No recibí ninguna invitación, ni siquiera una palabra de mi hija. Desde nuestra última conversación, había estado en silencio total. Parte de mí esperaba, aunque fuera irracionalmente, que tal vez en algún momento cambiaría de opinión, que me llamaría para intentar solucionar las cosas. Pero eso nunca sucedió. Me enteré por algunos familiares y conocidos que asistieron al evento que la boda no fue lo que mi hija había planeado inicialmente. Al cancelar mis aportes, su padrastro tuvo que intervenir económicamente, pero, según me dijeron, no pudo mantener el nivel de lujo que habían anticipado. La ceremonia terminó siendo mucho más modesta de lo que habían soñado. Aunque el salón y el catering fueron rescatados a último momento, varias cosas se cayeron del plan original, el DJ que habían contratado fue reemplazado por uno más barato, y algunos detalles que mi hija quería para la decoración se quedaron fuera del presupuesto. Y sí, como había decidido, fue su padrastro quien la llevó al altar. El momento que durante tantos años había imaginado como uno de los más especiales de mi vida, se lo entregaron a alguien más. Me imaginé cómo se vería todo, él, caminando con mi hija del brazo, mientras los invitados los miraban. Y yo estaba en casa, sin ninguna participación en uno de los días más importantes de su vida.
El solo pensamiento me desgarraba por dentro, pero me dije que no podía haber hecho otra cosa. Lo que me impactó más fue enterarme que, aunque la boda se llevó a cabo, no fue el evento impresionante que mi hija y su madre habían querido. La ausencia de ciertos lujos fue notoria, y algunos invitados comentaron que se sintió más como una boda apresurada que el gran acontecimiento que habían planeado. No voy a mentir, escuchar esto me dio una extraña mezcla de tristeza y satisfacción. No por el fracaso en sí, sino porque tal vez, solo tal vez, mi hija comenzaría a entender lo que mis acciones significaban. Pese a todo, nunca recibí ninguna disculpa ni mensaje de su parte. Mi hija no se acercó a intentar reconciliarse, y la verdad, tampoco esperaba que lo hiciera tan pronto. Sabía que tendría que vivir con las consecuencias de mi decisión, y aunque dolía, no podía dar marcha atrás. Durante toda la boda, fui el gran ausente, pero en mi corazón sabía que había hecho lo que sentía correcto. A veces, me pregunto si ella habrá sentido mi falta en ese momento crucial. Sí, al ver a su padrastro llevándola al altar, alguna parte de ella pensó en mí y en lo que estábamos perdiendo ambos. Es un pensamiento que me atormenta, pero también me mantiene firme en que, aunque no estuve allí, conservé algo mucho más importante, mi dignidad como padre. No sé qué va a pasar en el futuro, pero por ahora, me queda el vacío de no haber estado en ese día y la sensación amarga de haber sido desplazado de una manera tan cruel. Actualización 4. Ha pasado un año desde la boda, y aunque he tenido tiempo para procesar todo lo ocurrido, la herida sigue ahí, abierta. Mi relación con mi hija es cordial, pero no como lo era antes. Después de la boda, no hubo ningún intento de reconciliación inmediata. Nos distanciamos por completo durante varios meses, sin un solo mensaje ni llamada de su parte. Me dolía, pero me mantuve firme en que no podía seguir siendo parte de una relación donde no se me valoraba. Hace unos meses, ella me contactó por primera vez. Me escribió un mensaje largo en el que, sin llegar a pedir disculpas directamente, me decía que había empezado a ver las cosas desde otra perspectiva. Me dijo que se había arrepentido de cómo manejó la situación, que entendía que había sido cruel al relegarme de esa manera. Admitió que el día de la boda no fue como lo había imaginado, y que, aunque su padrastro la llevó al altar, sintió que faltaba algo importante, yo. Le agradecí sus palabras, pero también fui honesto con ella. Le dije que no podía simplemente volver a nuestra relación como si nada hubiera pasado. El daño que me había hecho era profundo, y necesitaba tiempo para sanar. No podía olvidar lo que significaba ser desplazado de una manera tan fría en uno de los momentos más importantes de su vida. Le dejé claro que, aunque la seguía amando como a mi hija, necesitaba tiempo para recuperar la confianza y el vínculo que habíamos perdido. Nuestra relación desde entonces ha sido distante, aunque más cordial. Nos enviamos mensajes esporádicos y alguna que otra llamada, pero todo se siente forzado, como si ambos estuviéramos tratando de no tocar las cicatrices del pasado. Ella parece arrepentida, pero no sé si alguna vez entenderá por completo el dolor que me causó. Por otro lado, su padrastro, el gran héroe de la historia, ya no lo es tanto. Me enteré por algunos conocidos que la relación entre él y mi exesposa se ha deteriorado bastante. Al parecer, el matrimonio empezó a tener problemas poco después de la boda. No me alegra en absoluto que las cosas hayan ido mal para ellos, pero no puedo evitar pensar que lo que construyeron sobre una base de arrogancia y superioridad terminó por desplomarse. Él, el que se jactaba de ser el padre que mi hija necesitaba, ha comenzado a alejarse y ya no tiene el mismo protagonismo en la vida de mi hija. El gran Salvador ahora enfrenta las consecuencias de su arrogancia. Mientras tanto, yo sigo con mi vida, intentando avanzar. No me arrepiento de la decisión que tomé. Aprendí una lección dolorosa, el respeto y el valor que te otorgan deben ser correspondidos. Y si no lo son, a veces es mejor dar un paso atrás, aunque duela. Mi relación con mi hija aún no ha vuelto a ser lo que era, pero al menos ahora puedo decir que he recuperado mi dignidad y mi paz interior. No sé si algún día volveremos a tener el lazo que tuvimos, pero por ahora, me estoy dando el tiempo para sanar. En esta cuenta subimos las historias completas. Síguenos para más historias.